Vamos ahora con una situación distinta. ¿Qué haría usted si encuentra a una madre golpeando a su hijo pequeño? Grabarla. La violencia infantil es una realidad en el Ecuador. Los menores serían víctimas de agresiones físicas y psicológicas durante la cuarentena por la emergencia sanitaria. Acabábamos de ver en las últimas semanas, son múltiples los casos denunciados ante la Fiscalía sobre abusos cometidos en contra de menores de edad. En muchos de ellos se llegó a provocar la muerte de los infantes. Vamos con el desarrollo de la información. Hay gran conmoción en Chiclayo y en todo el país, en realidad, por el caso de esta pequeña de solo 3 años que fue secuestrada y ultrajada por un sujeto que ya fue capturado por la policía. La familia de la pequeña está clamando justicia. La violencia infantil en contra de los niños y adolescentes incluye la violencia física, sexual y emocional, así como el abandono y la explotación de menores de 18 años. La violencia contra los niños puede ocurrir en el hogar y en la comunidad. Puede ser perpetrada por cuidadores, compañeros o extraños. Este tipo de violencia incluye el maltrato infantil por parte de adultos en un puesto de responsabilidad, el acoso y las peleas entre pares, la violencia sexual. ¿Qué es esto? El abuso infantil, como bien lo has descrito, es en sí el actuar y el infligir un acto sexual forzado a un infante o adolescente sin su consentimiento, sin su previo consentimiento. Y en esto puede incluirse tanto abuso, que es el tocamiento, miramiento, la implicación de palabra del acto sexual, y también el forzamiento sexual, que ya vendría a ser violación. En este caso, estas implicaciones, aparte de físicas, tienen consecuencias psicológicas y emocionales en el infante que pueden trascender al área sexual, que generalmente se lo toma que la persona tiene ciertos impedimentos sexuales, pero también está que puede causar algún trastorno depresivo, algún trastorno ansioso, puede también causar cambios en la perspectiva de la persona, cambios personológicos, ambientales, sociales, su incapacidad de interactuar con los seres, su incapacidad de mantener vínculos de confianza y estables con otras personas, ya sean familiares o amistades. Entonces se trata de que este abuso, trascendiendo el área sexual, también es un abuso completo del individuo. Es uno de los actos que más transgiversan al ser y que puede traer consecuencias a futuro, y que si no la tratan o si no se hablan con la debida atención, pueden causar situaciones de gravedad, incluso llegar a un suicidio. ¿Qué sucede cuando una madre agrede a su hijo, no en el ámbito sexual, más bien en el ámbito físico, emocional o psicológico, de desmotivarlo, desmerecer lo que hace, hasta el punto de que hay madres que mutilan o asesinan a sus propios hijos? ¿Qué implicaciones en esto? Porque puede haber un abuso percibido, un abuso cometido, o sea, el percibido por el infante. Yo siento que me estás vulnerando, yo siento que me estás atacando, yo siento que me estás haciendo sentir mal. Y ese abuso percibido no es reconocido por la madre. A mí me hicieron lo mismo, yo pasé por lo mismo, o yo he pasado cosas peores y lo que te estoy diciendo, o puede ser que recaiga en una verdad tácita de la persona. Yo considero que no te estoy diciendo nada más que la verdad. Esta es una verdad para mí, yo creo que lo que te estoy diciendo es verdad, creo que lo que te estoy diciendo es algo que te mereces, y no tienes ningún poder o nada que hacer contra esto porque yo soy tu madre. Y es un argumento que hemos escuchado muchas veces en otro tipo de situaciones. Yo sé lo mejor que para ti porque yo soy tu madre, yo soy tu progenitora, yo soy un adulto, y como adulto he pasado más experiencias que tú, puedo decirte qué está bien y qué está mal. Son datos que alarmaron en el 2021. Fue el aumento del 102% de ingresos de menores a casas de acogidas durante la crisis sanitaria. Según registros del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, entre las razones por las que los menores fueron separados de sus hogares constan el abuso sexual, 115 casos, maltrato, 59, trata de personas, 18, y abandono, 65 niños y niñas y adolescentes.
Las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Azuay, Cañar, Pichincha y Loja reportan las cifras más altas. El trabajo infantil, otra forma de violencia, también incrementó durante la pandemia. Según el INEC, en el año 2020, alrededor de 420.000 niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de trabajo infantil. Entre ellos, el 5,69% de niñas y niños entre las edades de 5 a 14 años y el 19,78% de adolescentes entre 15 a 17 años. En el área rural, mostró una mayor prevalencia con el 73,5% de niños, niñas y adolescentes dedicados a la agricultura y ganadería. Hola, soy María Ortiz, soy psicóloga, hace 3 años ejerciendo en esta carrera. Referente a los temas de violencia intrafamiliar, hay que partir desde los antecedentes. Pues hace 2 años y un poco más, pues la dinámica era muy normal, donde los niños recibían sus clases presenciales y no tenían que estar en casa 24/7, lo cual pues hasta actualmente, que se ha tomado el último periodo lectivo, se tuvo que realizar, donde los padres eran esos docentes guías en los cuales tenían que reforzar ciertos contenidos, tenían que ser esos compañeros de aulas donde escuchaban a los niños, pero lastimosamente no en todas las familias se pudo vivenciar esto, ya que en ciertas familias algo disfuncionales pues se veían situaciones donde la comunicación no estaba bien desarrollada, no había una comunicación asertiva, pues las situaciones pues, más mínimas se establecían un poco complejas por este aspecto o las fallas de la comunicación. En un ejemplo referente ante un caso de una violencia familiar o una presunta violencia intrafamiliar, pues aquí se debe establecer la activación de las rutas y protocolos, tanto en los centros de atención como en las instituciones educativas. Aquí, pues ante un hecho de violencia, en los niveles un poco más graves o complejos, cuando el niño debe tener una asistencia médica, pues debe acudir a un centro de salud. El centro de salud o el hospital, el profesional médico que atiende al niño debe velar por siempre ver que el niño no haya sido víctima ante una violencia. Por ello, pues la primera versión es la del niño, preguntarle por qué tuvo esta lesión o por qué tuvo este inconveniente, y luego pues se toma la versión de los padres. Si el niño indica que sus padres o algún familiar cercano le pegó, le lastimó, el hospital está en la obligación de activar esta ruta para velar por el bienestar de ese menor. Hubo otro caso, pues si el centro educativo ve lo que son estas lesiones, ve estas pequeñas muestras de que ha habido una violencia, pues es la institución educativa que está en la obligación de activar estas rutas, ya que caso contrario cae en negligencia y puede pasar un proceso más complejo por no haber asistido a un niño que está bajo un aspecto de vulnerabilidad. Una vez que el centro de salud o el hospital pues indica, se debe establecer una demanda ya puesta por el familiar. Si el papá fue quien cometió la violencia, pues lo debe establecer la mamá la demanda, o en su caso contrario, pues si la mamá fue quien cometió el hecho de violencia, el padre de familia es quien debe colocar la demanda. Pero si vemos que por esta dinámica de que no quieren exponer a su pareja o no quieren exponer a un familiar, pues deciden no realizar ninguna demanda, pues es el mismo centro, ya sea educativo o el centro de salud, quien está en la obligación de establecer esa demanda o denuncia en su caso. En el punto de ciertas estrategias, pues partiendo de esto, una vez que se ha conocido este caso de violencia, pues se da un aspecto de informe de unos protocolos a cómo tomar en consideración ciertos aspectos para llevar con este niño, ya sean situaciones de asistencia psicológica, tanto el centro de atención médico como el centro educativo por la psicóloga del DESE,
en la psicóloga del área en este caso. También se da aspectos de ese acompañamiento con los padres y seguir atendiendo en el centro de salud, ver el estado, cómo está el niño, si efectivamente ha mejorado, evolucionado, o si debe tener un proceso de salud prolongado, y pues aspectos que conllevan en poder velar por el bienestar del menor. Dentro de las estrategias que también se dan para evitar, por lo que es el prevenir o evitar estas situaciones de violencia, es poder dar ciertas charlas, ciertos talleres de comunicación asertiva, de esas dinámicas, de recordar a los padres la responsabilidad que ellos tienen ante lo que es el cuidado de los niños, cómo actuar, cómo manejar situaciones de emociones, porque somos muy conscientes que los padres, al tener que ser esos cuidadores, tener que ser esos responsables económicos, pues ciertas dinámicas de trabajo, lo laboral y también lo de casa, pues implican situaciones de estrés. Entonces, por ello, pues, existen estos talleres, existen estos pequeños espacios donde se le brindan ciertos puntos, ciertas técnicas, ciertas claves para sobrellevar estas situaciones. También en estos procesos, cuando se tiene un presunto caso de violencia intrafamiliar, también se establecen derivaciones externas. Esto quiere decir pues, que el padre de familia está en obligación tanto a la asistencia para el niño y también para ellos, ya que estamos hablando que es familiar, pues realizar un proceso externo en el área de psicología. Los adultos somos un modelo a seguir para los menores. En un entorno donde impera la violencia psíquica o física, va a favorecer que nuestros niños aprendan esos modelos de conducta y puedan repetirlos. Tenemos que facilitar a nuestros hijos el bienestar físico, afectivo, emocional, educativo y social, velar por sus derechos e intereses, tener la capacidad de escucharlos, facilitarles la oportunidad de expresarles y que se sientan comprendidos y arropados emocionalmente. Y sobre todo, permanecer atentos a sus necesidades, demandas físicas y afectivas. En conclusión, nuestro deber como padres es preservar la seguridad de nuestros hijos, llenarlos de mucho cariño y afecto, y no hacer que se sientan solos, porque ellos en un futuro serán nuestro hombro, y ellos agradecerán por cada momento vivido.